probado con vosotros. No sé si a lo mejor, bueno, ya tendremos que dejarlo para el curso que viene. Una vez dicho esto, si os parece, vamos a... Voy a dar esto para que vayáis, para que no se me olvide. Vamos a calificar, vamos a reflexionar sobre las tareas que pusimos. ¿Dónde tengo la tarea? Ahí no hay nada más que una hoja. Bueno, lo miro directamente en una de las... Oye, qué bonito. Azucena. Está muy bien. Coloritos rojos. A ver. Os pedía... Esto que os puse fue para que esta reflexión que hemos hecho aquí, ya veo que las tareas del día me lo replantearé también para el curso que viene porque no sirven para mucho. Porque es que soy muy pesimista, no sé si os habéis dado cuenta. Todo viene de mi madre que era pesimista. Yo también, y esa cosa no hay quien lo arregle. Sí, porque aquí lo que pretendía es que reflexionarais sobre esto. Os he preguntado sobre esto y, bueno, quizá dejémoslo... ¿Es porque es lunes? Sí, pues ya está. ¿Cómo estás, Toñi? ¿Muy agobia? Bueno, lo que pretendía esto es precisamente que no llegarais a agobiaros, sino que, yo qué sé, hemos hecho tantas cosas que simplemente, como vais día a día, pues se suponía que os salía de una manera natural. Bien, empecemos con esto. Comenta los siguientes apartados. Tenéis las tareas, ¿verdad? Os lo leo de tal maneras. Una corriente eléctrica siempre genera un campo magnético. Siempre. Siempre genera un campo magnético. Poníamos una... Pero fijaros una cosa que nos ha faltado. Y es que cuando ponía la corriente eléctrica, ponía la brújula, ¿os acordáis? Y hacía la brújula, ¡pluf! Y se ponía perpendicular a la corriente. No sé si os acordáis que eso lo hicimos con una animación. Y teníamos la posibilidad de cambiar la polaridad de la corriente, es decir, viene la corriente así, campo magnético, polo sur, la aguja se orientaba sur a norte. ¿Os acordáis que poníamos, tanto la brújula como el cable lo poníamos en dirección norte-sur? Porque si no, resulta que la brújula, porque hay un campo magnético terrestre, que eso le pasa como al campo gravitatorio que está en todas partes y siempre nos va a afectar cualquier cosa que hagamos con brújulas, siempre tenemos que tener en cuenta que hay un campo magnético terrestre permanente, igual que siempre tenemos que tener en cuenta cuando actuamos con masas en la superficie de la Tierra que hay un campo gravitatorio. Pues cuando yo lo ponía en ese sentido, norte, sur, al conectar la corriente, hacía esto. Pero si cambiaba de sentido, ¿qué hacía la brújula? ¡Pluf! Claro, porque las líneas de campo cambiaban de sentido. Entonces, si hubiéramos cogido y nos hubiéramos entretenido en hacer... O sea, que lo que está haciendo es crear un campo magnético. Una corriente eléctrica, como muy bien habéis dicho, genera un campo magnético. Pero ahora lo que quiero que os deis cuenta es de otra cosa. Y es que ese campo magnético... Perdón, esa corriente eléctrica... ¿Qué es una corriente eléctrica? Es un campo eléctrico que está pasando por ahí, que está empujando a las cargas eléctricas, ¿no? Entonces, cuando yo lo cambio, el campo eléctrico va por allí, la brújula hace plaf. Si ahora volvéis a cambiar, plaf, plaf. Si fuéramos conmutando sería plaf, 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 plaf. ¿Qué está haciendo? Crear un campo magnético. ¿Cómo es ese campo magnético? ¿Es constante? No, es un campo magnético variable. Es un campo magnético variable. Un campo magnético variable. ¿Qué significa un campo magnético variable? ¿Qué me genera? Si una región del espacio variamos campo magnético, campo eléctrico. Las ondas electromagnéticas. Plaf, 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 plaf. El campo eléctrico variable con el tiempo
clac, 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 me crea un campo magnético, clac, 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 variable con el tiempo. Pero un campo magnético variable con el tiempo, ¿qué me crea? Un campo eléctrico variable con el tiempo. Y un campo eléctrico variable con el tiempo, ¿qué me crea? Un campo magnético. Y un campo magnético variable con el tiempo, ¿qué me crea? Un campo eléctrico. Es una onda electromagnética. ¿Lo veis? ¿Habéis visto las antenas de radio? Son las más... Hay una antena de radio, ¿dónde está? Cuando vas por la Ñora o... Hay una antena de radio cuando vas haciendo footing ahí por el río, que te he visto, ¿no has visto ahí una antena? ¿Cómo es la antena? ¿Tú sí vas? No te he visto. ¿Tú no? ¿No eres de aquí? Bueno, pues cuando puedas, date un paseo por allí, que todavía tenemos huerta y se disfruta mucho ahora que llega la primavera. ¿Cómo son las antenas de radio? ¿Las habéis visto? Radio Nacional, ¿no? ¿Nunca os habéis fijado? Bueno, esto es otra cosa que he aprendido. El año que viene nos iremos a hacer footing con la clase por al lado del río para dar la clase que parece ser. Una antena de radio no es nada más que una varilla. Es un conductor recto. Lo que hacen es pasar unas cargas eléctricas para arriba y para abajo, una corriente eléctrica. Esas cargas me generan un campo eléctrico me generan un campo magnético variable. Ese campo magnético variable, un campo eléctrico variable, y así... ¿Tú escuchas la radio, Leti? Pues así te llega a ti la radio. O sea que en la primera cuestión no estaría de más si ponéis genera un campo magnético, pero además si la corriente es variable, el campo magnético que genera es variable. Porque eso es un matiz importante, porque resulta que un campo magnético variable me genera un campo eléctrico variable y ahí empieza el trabalenguas. ¿Te sabes algún trabalenguas? No, pues ya te sabes uno. Es que esta clase sirve para todo, Ya lo dijimos una vez, esto era como las EVAX o algo así que sirven para todo, para esquiar, para montar a caballo, todo es lo mismo. Sí, porque la corriente eléctrica es un conjunto de cargas eléctricas en movimiento y una carga eléctrica en movimiento genera un campo magnético. Muy bien, Azucena. Dibuja las líneas de campo magnético generado por una corriente eléctrica rectilínea. Esto teníais que ir a donde lo hicimos y una corriente eléctrica rectilínea me generaba líneas de campo magnético que las podía dibujar con la regla de la mano derecha. No es muy difícil. Corriente y líneas. Corriente y líneas. Esto lo que pasa es que dibujarlo aquí es un problema dibujarlo, pero bueno, complicado. Porque en 2 dimensiones, como es en 3 dimensiones, regla de la mano derecha. Bien. Tercera, para detectar corrientes eléctricas puede utilizar un dispositivo totalmente similar a un motor. Sí, con una bobina y un imán. Es exactamente igual que un motor. Si pasa corriente por la bobina, se mueve la bobina. Es un detector de corrientes. Un campo magnético siempre genera corrientes eléctricas. Genera campo eléctrico, pero no genera corrientes eléctricas. ¿Cuándo genera corrientes eléctricas? Cuando hay va. Lo que es fundamental es esto. Lo que es fundamental es variación. El término variación aquí es fundamental. Cuando variamos el campo magnético. Si variamos el campo magnético, varía el flujo. Eso está claro. Para que se genere, y por último, para que se genere una corriente eléctrica en una espira, hace falta que varíe el número de líneas de campo magnético que la atraviesan. Sí, eso es lo que hemos puesto aquí. Eso es exactamente lo que hemos puesto aquí. Muy bien. Entonces te has calificado y te sale... Es que pensaba que la tercera estaba mal. La tercera, a ver, pero ¿por qué esa falta de confianza? La cuarta.
esa falta que hay que tener autoestima. Muy bien, 0,5. ¿A ti qué te ha salido? Una ruina, porque Una ruina, pero no la machaques, pobre Leti, que no pudo venir el otro día. Pues, ¿sí? ¿Qué tal nota te ha salido? Ah, ¿que no lo hiciste? ¿Qué te ha salido? 0,4. Bueno, pues ahora os pasan, tienes por ahí, ¿quién tiene? No te daba a ti lo de... Ah, ya va por allí. Pues ahora lo ponemos.